Ahora voy a explicar el tema de la recursión, que también se le dice recursividad. Bueno, el contenido es la definición, ejemplos, para qué sirve, recursividad en la programación y ejercicios. Lo voy a dividir en varios videos para que sean cortos. Bueno, ¿qué es recursividad? Es una forma de resolver problemas en la cual el problema se divide en partes más pequeñas y al menos una de estas partes se resuelve de la misma manera que el problema original. En programación, la recursividad consiste en realizar una llamada a una función desde la misma función. Un ejemplo de la vida real es, por ejemplo, de la recursividad o recursión, es una televisión en la que se ve esa misma televisión, en la que se ve esa misma televisión. Eso también se puede ver con espejos, un espejo que se pone frente a otro. O problemas cuya solución se puede hallar resolviendo el mismo problema, pero con un caso de menor tamaño, como el caso de la solución del problema de las torres de Hanoi, no sé si lo conozcan. Otro ejemplo es un escritor que escribe una novela acerca de un escritor que escribe una novela, acerca de un escritor que escribe una novela, y así sucesivamente. Pero en el contexto de la programación, la recursividad es un recurso muy poderoso que ayuda a resolver ciertos problemas de forma más natural, es decir, problemas cuya solución se puede hallar resolviendo el mismo problema, pero con un caso de menor tamaño. Existen procesos que son recursivos por naturaleza, como por ejemplo el factorial, el trabajo con árboles y la obtención de algunas series. Aunque cualquier proceso recursivo se puede representar también como un proceso iterativo, por ejemplo, es decir, con ciclos for, un modelo recursivo en ocasiones resulta ser más claro. En la programación, un aspecto de un algoritmo recursivo es, aquí vamos a llamarle al algoritmo recursivo, inicia el procedimiento y en algún momento se vuelve a llamar a sí mismo. Ese es el concepto que hay que tener muy claro. El ejemplo clásico es el de un factorial de un número natural, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Multiplicando, si queremos empezar por el factorial de n, pues el número n por el factorial de n-1, es decir, el mismo problema, pero ahora de n-1. Y así sucesivamente hasta que n-1 es 1. Entonces, más bien, cuando n-1 es 0, entonces el factorial es 1. Si n es mayor que 0, siempre se resuelve con el caso más pequeño. Y llegamos a esto que se llama el caso base. Para que no se vaya al infinito, tiene que haber un momento en el que se pare la recursión. En este caso es cuando n es igual con 0. Entonces, aquí tenemos una función que se llama factorial, regresa un long int y recibe como parámetro un long int. ¿Por qué? ¿Por qué long int? Porque el factorial es un número que crece muy rápido. Entonces un entero solito puede representar desde menos 32.000 k, o sea, desde 32.000 y pico hasta más 32.000, que es un número relativamente pequeño para representar un factorial. Por eso usamos el long para poder representar números un poco más grandes. Entonces, si n mayor que 1, entonces aquí es donde está el llamado. Vamos a hacer un llamado a esta misma función factorial, pero con n-1. Vamos a multiplicar n por lo que nos regrese el factorial de n-1. Así nos vamos a ir llamando una y otra vez, cada vez para un caso más pequeño, hasta que n ya no sea mayor que 1. Entonces regresamos un 1. Esto, aunque aquí me voy a regresar tantito en la definición, es que cuando n sea 0, entonces se regresa un 1. En realidad podemos ahorrarnos un paso y no llegar hasta n igual con 0, porque
el resultado de multiplicar 1 por 1 pues no afecta, entonces por eso es que ahorramos un paso y decimos para n mayor que 1, aunque podría ser también para n mayor que 0. Entonces, esto es la definición de una función recursiva porque la función se llama a sí misma y el número de veces que se ejecuta la función se le llama profundidad de la recursión. Vamos a ver esto más gráficamente. Entonces, para entender el funcionamiento y seguir un proceso recursivo, hay que dividir en dos partes: el proceso de ida y el proceso de regreso. El proceso de regreso se inicia cuando se llega al caso base. Vamos a ver aquí, por ejemplo, entra el dato y se llama por primera vez a la función. Entonces, la segunda vez se llama a sí mismo, pero con un caso de menor tamaño. Esa segunda vez, llegamos aquí, se llama otra vez a sí mismo, pero ahora de menor así, hasta llegar a la enésima vez. Es cuando se cumple una condición y entonces se llama n veces. Se dice que el proceso recursivo es de profundidad n. Y después llegamos al caso base y iniciamos el regreso. Regresa el resultado del caso más pequeño hasta regresar a la primera vez que se invocó a la función. Este va regresando un resultado cada vez más grande, o bueno, depende de la función, ¿verdad? Pero va regresando un resultado inmediato a la función que lo llamó. Vamos a verlo aquí, miren. Imaginemos que queremos sacar el factorial del número 4. Entonces, para eso tenemos que decir 4 por el factorial de 3. Es decir, el mismo problema, pero con el número 3. Pues imagínense que esta función, para n igual a 4, se llama a sí misma, pero ahora para n igual a 3. Entonces, 3 factorial se resuelve de la misma manera. 3, pero ahora multiplicando por un factorial más pequeño, ahora sería de 2. Estas funciones de aquí que llamaron se queda esperando. Se queda esperando hasta que se obtenga el valor de regreso. Entonces, 2 factorial se obtiene multiplicando 2 por ahora el caso factorial de 1. Ahora tenemos el 1 factorial se resuelve multiplicando 1 por 0 factorial, que ese es el caso base. Entonces, al llegar al caso base, que es 0 factorial igual a 1, empieza el regreso. Todos los que llamaron, todas las funciones que llamaron, con n igual a 4, 3, 2, 1, se quedan esperando hasta que inicie el proceso de regreso al llegar al caso base. Entonces ya tenemos que 0 factorial es igual a 1, entonces el que preguntó por eso ya puede obtener que 1 factorial es 1 por 1, entonces el que preguntó por eso ya puede obtener que 2 factorial es 2 por 1, que es igual a 2, entonces el que preguntó por el 2 factorial ya puede obtener su resultado, que 3 factorial es 3 por 2, y entonces el que preguntó por 4 factorial ya puede obtener su resultado, porque ya tenemos el 6, entonces ya obtenemos el resultado final, que sería 24. Ahora vamos a hacer otro video en el que voy a empezar a explicar los ejemplos de recursividad en la programación.